Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Lev Tolstoy o León Tolstoy, como también se le conoce, el gran escritor ruso y otro de los más grandes representantes del realismo en este país. Ante todo, ya que en otra edición hemos revisado parte de su obra, en esta ocasión revisaremos algunos de sus cuentos o novelas cortas de madurez. Algunas de ellas incluso fueron escritas pasados los 50 años, por lo que la visión del autor era más consolidada con respecto a las guerras, las vanidades y otras cuestiones que conciernen al ser humano. Para ello revisaremos también una parte de su biografía para conocer quién fue Tolstoy. Tolstoy fue un hijo de propietarios y acaudalados condes de Rusia. Fue el cuarto de 5 hijos de una familia cuya ascendencia era noble. No obstante, sus dos padres murieron cuando todavía era muy joven. Su madre, de hecho, María Tolstaya, falleció a los 2 años de haber dado a luz en 1830, mientras que su padre murió 7 años después. En este contexto, la educación de Tolstoy fue entonces encomendada a sus tías y a sus tutores, hasta que en 1844 comenzó sus estudios universitarios de Derecho y Lenguas Orientales en la Universidad de Kazán. Pero los abandonó y regresó a su hogar y posteriormente pasó tiempo entre las dos grandes ciudades de Moscú y de San Petersburgo. Hay que precisar que para este momento Tolstoy llevaba una vida fácil, donde, según cuenta él mismo en su libro Adolescencia, tenía un itinerario libre, desordenado, en el que reinaba pues la sociedad, el alcohol, la vida licenciosa en suma. Y no es sino hasta el año 1847, cuando abandona la universidad y regresa a sus fincas ubicadas en Yasnaya Poliana, que descubre la miseria en la que viven muchos siervos y campesinos. Y este va a ser uno de los puntos de quiebre para el autor, ya que lo llevarán a una reflexión profunda sobre las condiciones económicas y de vida de los mismos agricultores. Ya con esta idea en Tolstoy, él se enlistó para formar parte del ejército militar ruso. Así llegó a participar brevemente de la guerra de Crimea en 1853 para luego pedir su retiro tras desencartarse de las escenas de la guerra y la muerte de cientos de soldados, ya con la convicción de dedicarse exclusivamente a escribir. Con esta visión ya totalmente distinta de la vida, distinta del mundo, también de sus complejidades y de las desigualdades que abunden en el ser humano y las naciones, Tolstoy se acercará más ideológicamente al anarquismo y también formará una especie de ideología propia guiada por la solidaridad y el altruismo con los seres humanos e incluso con los animales. Su rechazo a toda forma de violencia quedó impregnada no solamente en sus novelas y escritos autobiográficos, sino también en textos breves sobre la vida y otros asuntos. Durante la mayor parte de la existencia de Tolstoy, este viajó por Francia, Suiza y varios países de Europa, de la que extrajo experiencias y contemplaciones sobre la naturaleza y el hombre para dedicarse a ayudar al prójimo con una escuela para pobres cuando él había regresado a Yasnaya Poliana, en Rusia, y predicar de alguna manera también el cristianismo, especialmente el Antiguo Testamento. La vida de Tolstoy, en suma, pues fue abundante no solamente por la cantidad de experiencias y el curso, pues el viraje, el cambio que protagonizó desde su adultez, sino también por la hondura del cambio y de sus reflexiones que plasmó de manera magistral en su narrativa. En 1910, este gran autor falleció a los 82 años de edad, luego de haber abandonado su casa con el fin de tener un retiro personal. Las condiciones en las que Tolstoy pudo morir se debieron a múltiples razones, de hecho todavía no está del todo claro, desde una neumonía hasta las pobres condiciones en las que llevó su vida en sus últimos años al compartir pues con varios campesinos de Rusia. Bien, habiendo explorado ya un poco de la vida de este autor consagrado de Rusia y en todo el mundo, hoy revisaremos 3 cuentos reunidos en el libro La muerte de Iván Ilich y otros relatos. Se trata de un libro en realidad bastante breve que no supera las 150 o 170 páginas aproximadamente, con letras bastante grandes, un libro pequeño, como les comentaba, que agrupan en primer lugar la vida introspectiva y exterior también de los personajes que habitan sus historias, acompañado de reflexiones morales y pensamientos sobre la vida y la muerte. Las tentaciones, la inclinación religiosa, las vanidades, las virtudes y los vicios llenan el libro que pues fue publicado por la editorial Oveja Negra, una serie de textos donde se publicaron pues obras emblemáticas como el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Don Quijote de la Mancha, en fin, ¿no? También de otros autores rusos como Nikolai Gogol y Fyodor Dostoyevsky. En el texto, como les comentaba, también hallaremos otra historia breve, en que se encarga un poco más de describir el ambiente burgués de Rusia del siglo XIX en salones muy lujosos, con bailes de polcas, valses y otros. Es un ambiente bastante descriptivo el que nos pues, muestra en uno de sus cuentos Lev Tolstoy. Esta muestra de su narrativa breve, a diferencia de lo que expusimos en ediciones pasadas con cuentos de mensajes más moralizadores, trata más acerca de la vida adulta ya, de la meditación y el análisis de ciertas situaciones, así como el intento para justificar los actos. Son pues relatos de madurez del autor, en donde abundan los detalles sobre la psicología de los personajes y de sus móviles, qué cosa los motiva, qué cosa los lleva a realizar ciertos actos. Y bien, leeremos ahora algunas partes esenciales de estos cuentos.
Durante los 3 días, para él no existía el tiempo, estuvo forcejeando en el negro saco por el que le empujaba una fuerza invisible e irresistible. Se debatía como se debate en manos del verdugo un condenado a muerte sabiendo que no tiene salvación. Cada minuto que pasaba le hacía percibir con mayor evidencia que, a pesar de los esfuerzos de su lucha, se acercaba cada mes a lo que le horrorizaba. Sentía que su tortura se debía a que penetraba en aquel agujero negro y más aún a que no podía deslizarse en él. Meterse se lo impedía el reconocimiento de que su vida había sido buena. Esta justificación de su vida se apoderaba de él y no le dejaba avanzar. Era lo que más le torturaba. De pronto una fuerza le empujó por el pecho por el costado. Le oprimió todavía más la respiración y se hundió en el agujero. Allí, al final, se iluminó algo. Le ocurrió lo que le solía pasar en el vagón del tren, cuando creía que iba hacia adelante e iba hacia atrás, y de improviso se daba cuenta de la dirección auténtica. No, nada fue como debía hacerse, dijo. Mas no importa, es posible hacer lo debido, es posible. ¿Qué es lo debido?, se preguntó, y de repente se quedó inmóvil. El fragmento que les acabo de leer pertenece al cuento que da título al libro que les he mencionado, que se titula La muerte de Iván Ilich, y es uno de los relatos más famosos y mejor logrados de Lev Tolstoy. Algunos lo consideran incluso una novela corta y tiene como trama principal un repaso por la vida del protagonista, quien estudió leyes y se desenvolvió como abogado a lo largo de su existencia pasando de fiscal a juez. Durante su agonía, Iván Ilich reflexiona sobre la felicidad, cuestiona también algunas decisiones de su pasado y sobre todo el sacrificio y la monotonía de su empleo. Se trata de una historia con mensajes abundantes en el cual la muerte es un pretexto para analizar cómo reaccionan los familiares, los amigos y también las ironías y la contraposición de la actitud ante la vida, ante la muerte y las reflexiones finales, además de tener el marcado estilo del autor con las descripciones certeras, redondas, de cosas incluso desconocidas como la sensación del fallecer. Los momentos finales del protagonista, de Iván Ilich, no son narrados en tercera persona y sin embargo, y este es uno de los valores principales de la novela, se siente muy personal y muy íntimo, hasta compadecer su sufrimiento y el drama humano de no poder rectificar algunas cosas del pasado. Es un cuento que nos plantea varios mensajes, entre ellos el de pensar bien cada decisión y que el estatus social o el trabajo no lo son todo en la vida. La cita que presentaremos ahora a continuación pertenece a otro de los cuentos incluidos en el libro y que lleva por nombre El Padre Sergio. Su madre le escribió desaconsejándole que diera un paso tan decisivo, pero él le contestó diciéndole que la llamada de Dios era superior a todas las demás consideraciones, y que él la sentía. Únicamente su hermana, tan orgullosa y ambiciosa como él, le comprendió. Comprendió que su hermano se hacía monje para llegar a mayores alturas que quienes pretendían demostrarle que estaban más encumbrados que él. No se equivocaba. Haciéndose monje, Kasatsky hacía patente su desprecio por cuanto parecía tan importante a los demás, y así lo había considerado él mismo mientras estuvo en el regimiento. Se situaba en una nueva cima tan elevada que desde ella podía mirar de arriba abajo a las personas a quienes antes envidiaba. Pero no era este el único sentimiento que lo movía, como si figuraba su hermana, Varianka. Existía en el otro sentimiento auténticamente religioso que ésta desconocía, sentimiento que, entretejido con el orgullo y con su afán de ser el primero en todo, movía a dar un paso de tanta trascendencia. El desengaño que acababa de sufrir con Mary, la prometida, a la cual había idealizado como ángel purísimo, y la ofensa sentida, resultaron tan profundos que se desesperó. ¿Y a dónde podía conducirle la desesperación? A Dios, a su fe infantil que nunca había perdido. La búsqueda de fines más elevados, la próxima meta y una aparente y repentina iluminación del entorno religioso en el interior de Stepan Kasatsky, el protagonista de esta historia, es uno de los puntos que pueden evidenciarse en estos párrafos que les acabo de leer. La trama en este cuento tiene un punto de inflexión bastante temprano y que se revela en las líneas iniciales de la historia, que es el abandono del protagonista de su compromiso con una mujer de la nobleza y el abandono también de su exitosa carrera como joven oficial de Rusia para convertirse repentinamente en monje. Aunque las motivaciones son en un primer punto oscuras, se aclaran después con los recuerdos del protagonista, una persona altamente competitiva, obsesionada con ser el primero en todo y que lucha constantemente consigo mismo para alcanzar la perfección o en todo caso el ideal de la perfección. Desde este punto lo que veremos en la historia son las tentaciones, las debilidades del ser humano ante el objetivo que se plantea y si lo mueven aspiraciones realmente personales o no. Esta historia es sin duda una de las mejores que ha escrito Tolstoy y que impregna este cuento de madurez y de pensamiento sobre las motivaciones personales y a la cual añade también su visión del cristianismo. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Ustedes sostienen que el hombre no puede llegar a comprender por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, y que todo es resultado del ambiente, que el ambiente nos absorbe. Pues yo creo que todo depende de hechos fortuitos, lo digo por experiencia.
Así habló nuestro muy estimado Iván Vasilievich después de la conversación que sostuvimos acerca de si es necesario modificar las condiciones en que el hombre vive para que éste pueda alcanzar un mayor grado de perfección. En realidad nadie afirmó que el individuo no puede llegar al conocimiento del bien y del mal por sí mismo, pero Iván Vasilievich tenía la costumbre de comentar los pensamientos que la conversación le sugería, respondiendo a las preguntas que él mismo se formulaba, y ello le servía de pretexto para relatar episodios de su vida. A menudo, entusiasmado por su relato, se olvidaba del motivo que lo había suscitado, tanto más cuanto que era muy sincero y ponía todo el alma en lo que contaba. Lo mismo hizo en esta ocasión. Así arranca el último cuento que compone el libro y que se titula Después del baile, una historia de juventud narrada por el personaje principal, Iván Vasilievich, quien cuenta en su adultez a sus amigos lo que, según piensa, es una demostración de que el azar conduce y reina prácticamente las acciones humanas. La historia trata de cómo Iván se enamora perdidamente de Varianka, una mujer noble que conoce en un baile que reúne aristócratas y a lo más nobles de una provincia en Rusia. Un episodio fortuito, sin embargo, un descubrimiento por la noche, hace que el protagonista evite a la dama y a su familia. En sí, la historia nos descifra cómo algunos eventos nos afectan y pueden determinar ciertas acciones, pero cuyas decisiones están siempre en los seres humanos y les compete exclusivamente a los seres humanos. Como últimas palabras del programa, puedo comentarles que esta parte de la obra de Tolstoy, este libro en específico, revela no solamente una visión pues, más concreta del mundo y de las personas, sino que hay un tinte aleccionador que revela los matices y deja más en sugerencia los mensajes y no los revela de forma tan clara como lo hacía pues en otros cuentos de un tinte un poco más evidente o más pues moralista. Ahí sí un poco de ambigüedad que enriquece más sus textos a diferencia de otros cuya transparencia pues aparece casi al instante. De las múltiples obras que ha escrito Lev Tolstoy, recomiendo mucho su trilogía personal reunida en infancia, adolescencia y juventud, así como las encumbradas novelas Ana Karenina, Guerra y Paz y otros escritos personales que pueden encontrar en internet, ferias de libros viejos o grandes cadenas de librerías. Leer a Tolstoy es en realidad una experiencia muy rica para cualquier persona en la que se encuentran una gran cantidad de temas para el crecimiento personal y sobre todo la reflexión sobre el ser humano. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo programa.